Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Indigno soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bueno, vamos a seguir con la exposición de esta primera epístola pastoral, que es la que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Y nos encontramos en el capítulo número 5, donde iniciamos hoy otro bloque, que es desde el versículo número 3 hasta el versículo número 16. Y una de las cosas que creo que es importante tocante a este capítulo que entramos la semana pasada, digamos que en una síntesis de estos 25 versículos, podemos dividirlo en tres partes. Y estas tres partes tienen que ver con el versículo número 1 y el versículo número 2, donde nos está exponiendo, digamos, en este contexto de los 25 versículos, nos habla de tres tipos de personas. Uno tiene que ver con lo que hemos visto en los dos primeros versículos, que son mayores y jóvenes. Ya lo vimos. En esta noche vamos a exponer, si Dios permite, las viudas. Es otro tipo de persona. Y por último, expondremos desde el versículo 17 al 25, los ancianos. Y aquí ahora sí son ancianos, tocante a cargo, a ministerio, ya no solamente tiene que ver con la edad, no tiene que ver con esto, sino con lo que es el ministerio, pastor, obispo, anciano. A estas tres clases de personas, el apóstol Pablo está enseñando en este capítulo número 5. Así que hoy vamos a tratar de poder entrar en el punto donde nos va a enseñar sobre las viudas. Pero solamente a grosso modo, para situarnos en el contexto, el versículo número 1 y el versículo número 2, ya nos habló el apóstol Pablo tocante a la enseñanza de qué es la exhortación. Nosotros pudimos ver en el versículo número 1, como nos enseña la palabra de Dios, que el apóstol Pablo dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aquí anciano no es ministerio, es edad, son personas mayores. Y para poder sacar, digamos, la esencia o la exégesis de estos versículos, hicimos tres preguntas. Y este es un método que siempre debe de ayudarnos, preguntar a la propia Biblia, porque la propia Biblia nos va a contestar, y esto es algo seguro. Pero tocante a la enseñanza de la exhortación, dijimos que lo primero que íbamos a ver es quitar lo que no significa la exhortación, lo que no es la exhortación, y creo que el versículo número 1 nos enseña de manera muy clara y evidente: no reprendas al anciano. Así que la exhortación, lo que no es reprender a un anciano. Eso es lo que no es la exhortación. La siguiente pregunta: ¿qué es, por tanto, la exhortación? Y ahí estuvimos hablando cómo es que debe de ser la exhortación, con humildad, con mansedumbre, tratando de llegar
a la persona. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando tocante a la exhortación. Y por último, ¿cómo se debe de exhortar? Que también es algo que estuvimos viendo. Estas 3 preguntas nos respondió con bastante contundencia la propia palabra de Dios. Pero ahora vamos a exponer desde el versículo número 3 hasta el versículo número 16 en un bloque donde el apóstol Pablo nos está enseñando ahora cómo se ha de cuidar realmente a las viudas en la iglesia. La Biblia nos enseña los principios de todas las cosas y porque tenemos la palabra, debemos de conocer la palabra para seguirnos a través de la palabra. Y ahora trata con lo que son las mujeres viudas dentro de la iglesia. Pablo dice cómo es que tienes que cuidar, Timoteo, y cómo es que tiene que enseñar a la iglesia en Éfeso para que sepan cuidar, atender a las mujeres que son viudas. Dice en el versículo número 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Bueno, desde el versículo número 3 hasta el versículo número 16, nosotros vamos a estar viendo continuamente la enseñanza sobre las viudas. Pero no solamente cómo hemos de cuidar nosotros la iglesia a las viudas, sino también cómo la iglesia tampoco se tiene que hacer cargo de ciertas viudas. Y esto es lo que Pablo nos enseña. Qué bueno que nosotros tengamos la palabra de Dios para partir de un punto seguro, bíblico. ¿Para qué? Para que lo que tengamos que hacer mañana con alguien, quien sea viuda, y tengamos que ayudarle, tiene que reunir ciertos requisitos, como enseña la palabra. Y digo en el sentido de ayudar, en el sentido de lo que la propia Biblia en su contexto nos está enseñando aquí. Ahora decir, bueno, es que nos toca compartir esto, ¿por qué? Bueno, como estamos exponiendo expositivamente versículo a versículo, entonces, ¿dónde nos toca? Debemos de exponer, debemos de enseñar dónde nos encontramos. Así que es aquí donde nos encontramos y es aquí donde queremos ver lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Dice en el versículo número 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Uno piensa un poco en esta palabra que el apóstol Pablo inicia enseñando a Timoteo sobre las viudas, las mujeres viudas, y uno como que ve de manera clara, evidente, que la viuda es una mujer, digamos, que muchas de las veces es vulnerable, que a veces es desamparada. En la propia Biblia nos enseña que una mujer viuda era una mujer que estaba expuesta a sufrimientos, a pobreza, y más aún cuando si su esposo moría y tenía la familia limitada o no tenía hijos. Entonces, una mujer viuda era una mujer que también estaba rechazada en la misma sociedad, o sea, como que no tenía una aprobación para trabajar fuera de su casa. Así que digamos que iba a la deriva en cuanto a la pobreza. Bueno, dentro de este contexto cultural es que el apóstol Pablo nos está enseñando qué es lo que realmente nosotros debemos de ver y saber cómo atender a estas personas. Nota que el apóstol Pablo nos está enseñando que tenemos el deber en la iglesia de ayudar a todas las viudas. No, porque aquí nos va a hablar las viudas que solamente en verdad lo son. Y esto nos está enseñando entonces requisitos. Y esto es lo que el apóstol Pablo trata de enseñarnos. Ahora, una mujer viuda, Dios mismo presta bastante atención, una atención especial a lo largo de las Escrituras, tocante a Él como cuidador, ayudador de las viudas. Dios mismo, si nosotros ya hay muchas citas, pero es importante ver cuanto menos algunas de ellas. En el Salmo 68, en el versículo número 5, libro de los Salmos, capítulo 68, versículo número 5, es un salmo escrito por el rey David, y dice el salmista, que está aquí describiendo a Dios como padre de huérfanos y defensor de viudas. Si tuviéramos que preguntar al texto para saber de quién está hablando, sin lugar a duda es de Dios. Dios es llamado por el salmista padre de huérfanos y defensor de viudas. Y es bueno tener esto en mente porque nosotros somos llamados a imitar ¿a quién? A Cristo, a seguir a Cristo. Ahora aquí tenemos un patrón, un modelo
de que Dios mismo es defensor de viudas, mujeres vulnerables. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando que nosotros debemos, por tanto, de tener esta atención que Dios mismo nos enseña que Él ha dejado evidencia de lo que son las viudas para Dios. En el libro del Éxodo también se nos da una fuerte advertencia, severa diría yo, acerca de lo que es el trato de las viudas. Y dice en el capítulo número 22, versículo número 22 al versículo número 24, libro del Éxodo, capítulo 22, versículos 22 al 24, dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Una vez más nosotros podemos ver aquí un reflejo del carácter de Dios tocante a la protección sobre las viudas y sobre los huérfanos. Y esto sigue siendo algo de vital importancia para nosotros poder tener un cuadro completo, digamos, de cómo los ojos de Dios está viendo a las viudas. Cómo es que Él lo está viendo, las está viendo. Dice también Deuteronomio, capítulo 27, en el versículo número 19, dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. O sea, sin lugar a dudas nosotros podíamos ver múltiples pasajes que nos deja evidentemente claro cómo es que Dios está viendo a las viudas. Vuelvo a reiterar, eran mujeres vulnerables, eran mujeres donde estaban pronto para ser pobres, mujeres que en cierta manera quedaban desconsoladas, sin atención, solas. Y lo que Pablo nos está enseñando tocante a estos principios tiene que ver ahora con cómo es que está dentro de la iglesia en este primer siglo, cuando Timoteo está pastoreando la iglesia en Éfeso, cómo es que Timoteo tenía que pastorear en la iglesia excluyendo a algunas mujeres viudas que había un problema, entre otros muchos que había en Éfeso, que estaban solicitando, demandando ayudas para ciertas viudas que en verdad no cumplían requisitos de una viudez bíblica, y veremos ahora el porqué. Como también a la misma vez se demandaba una ayuda a aquellas mujeres que sí que reunían esos requisitos dentro de lo que es el concepto de una viudez bíblica, con un orden. Y es que este es el motivo por el cual el apóstol Pablo está instruyendo aquí a Timoteo, para que Timoteo sea consciente, para que enseñe la verdad doctrinal tocante a cómo se debe de actuar dentro de la iglesia. En el Nuevo Testamento nosotros vemos como Jesús elogió a una mujer, y yo creo que recordamos, si no leemos, a una mujer que de su pobreza, cuando está dando una ofrenda, los ricos se estaban echando, dijo Jesús, de lo que sobraba, pero dice que había una mujer viuda, que dice que dio de su pobreza. O sea, nos hace ver una mujer, lo más normal singular era que era pobre, una mujer viuda desamparada, era pobre, pero a la misma vez vemos a una mujer que dentro de esta pobreza, ella ofrendó para Dios. O sea, la actitud de una mujer entendida, por el cual ella estaba también participando del ministerio, o participando, en este caso, de las ofrendas en el templo. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 12, dice en el versículo número 41, dice, les decía, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta
la viuda, de su pobreza echó todo lo que tenía y reitera de una manera más enfática, todo su sustento. O sea, no que solamente era pobre y tampoco solamente que está dando lo que tenía, sino que aquello poco que tenía simplemente era el sustento que ella tenía para poder comer en ese día. Eso es lo que significa el texto. En su contexto en el griego es lo que ella tenía para comer, para que entendamos. No tenía nada más. Y de hecho, dice que dio 2 blancas o un cuadrante. Lepto, que es una moneda judía y es una moneda de nada de valor. Imagínate que un denario era lo que más o menos un trabajador ganaba al día, un denario. Bueno, pues esto tendríamos que dividir un denario en 128 partes. Y una parte es lo que ella entregó, para que nos hagamos una idea. Si un denario era el jornal de un jornalero al día, pues esta mujer tenía 128 partes del denario, 2 blancas, solamente equivale a ese cuadrante, a esa parte del denario. ¿Entendemos? O sea, nada. Solamente para algo de sustento y escaso. Sin embargo, ahí está Jesús viendo el corazón de esta viuda y deja bien claro que echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús está aquí elogiando a esta mujer, a esta viuda. Otra de las cosas importantes, pensando un poco, el primer ministerio de la iglesia primitiva en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros podemos ver que inicia el ministerio de la iglesia y prácticamente lo primero que hace la iglesia es atender a las viudas. ¿Y las viudas de quiénes? Bueno, de los griegos, que en verdad ahí son helenistas. Helenistas eran los judíos que hablaban griego. Salieron de la diáspora y tales judíos aprendieron el idioma griego. Bueno, las viudas de los tales, hubo un conflicto porque no se estaban atendiendo de manera correcta y se escoge a 7 diáconos. Eso viene en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, versículo del 1 al 4. Y los 7 diáconos han de reunir ciertos requisitos, como por ejemplo ser de un buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo, hombres en este punto de irreprochabilidad, que no fueran reprochables, hombres que realmente tuvieran un principio bíblico de integridad en sus vidas. Y tales hombres, llamados diáconos, eran escogidos para poder atender a tales viudas de los helenistas. Y es como comienza el ministerio de la iglesia primitiva en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero es curioso, yo pensaba en este punto, porque para atender a estas viudas, ellos tenían que tener una capacitación especial de Dios a sus propias vidas. Tenían que ser hombres sensibles a la palabra de Dios, hombres con un amor especial por las almas, hombres que de verdad amaran la palabra de Dios, amaran el servicio, porque diácono de la diaconía lo que significa es que servirían, ellos administrarían los alimentos de las tales viudas, pondría orden para que las viudas realmente se pudieran llevar los alimentos a sus casas. Y de esta manera estaba administrando la iglesia primitiva a las viudas por medio de 7 diáconos que fueron escogidos, en este caso hablando de los apóstoles. Entonces nosotros vemos que todo esto guarda un principio relevante también para con nosotros a nuestros días. ¿Y por qué para con nosotros a nuestros días? Porque la iglesia en el Nuevo Testamento, nosotros podíamos decir, bueno, esto aconteció en los días de antaño, o aconteció en el Antiguo Testamento, o simplemente fue en el primer siglo de la era cristiana. Nosotros aún en el Nuevo Testamento tenemos la responsabilidad de cuidar a las viudas, bíblicamente. Como todo lo tenemos que hacer, bíblicamente. Mira cómo dice en Santiago, en el capítulo número 1, versículo número 27, Santiago 1:27, dice que la religión pura y sin mácula
delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nosotros, al igual que está aquí enseñando en Santiago, un principio para la iglesia, nosotros debemos de obedecer este mandato. Es algo que debemos de aplicar la iglesia. Es algo que no podemos dar por algo obsoleto que pasó, que no es para nuestro día. Nada de eso. Pero tú y yo no vamos a saber lo que realmente está enseñando aquí Santiago si no vemos su contexto. Y el contexto es un contexto inmediato, es próximo. Solamente en el versículo número 26 encontramos el contexto. Entonces el versículo número 26 dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces Santiago está haciendo una comparación con el que se cree que es religioso y con aquel quien realmente obedece los principios bíblicos de la palabra. Y precisamente confronta la religiosidad con la practicidad de la palabra. Está enseñando lo que realmente la iglesia debe ser en nuestros días frente a aquellos que proclaman ser religiosos, pero sin embargo con sus lenguas están distorsionando, están manchando a la iglesia, y no hay nada de verdad, nada de peso. Por eso nosotros vemos aquí que esto es importante, poner en práctica los principios de Dios en nuestras vidas. Si volvemos al versículo número 3, vimos que el versículo número 3, en el capítulo número 5 de la primera carta de Timoteo, honrar a las viudas no es algo opcional, es un mandamiento, es un imperativo. O sea, es un mandamiento para que no haya duda alguna, ¿verdad? Para que no excluyamos este deber que nosotros tenemos como iglesia. No, es un mandamiento honrar a las viudas. Pero quiero que prestemos atención a lo que sigue diciendo el texto. Y el texto nos sigue enseñando lo siguiente: que en verdad lo son. Entonces no se puede honrar a todas las viudas a menos que realmente sean viudas dentro de unos requisitos que el mismo apóstol Pablo va a enumerar. Hay como 12, estuve sacando, requisitos para enseñarnos quiénes son, bajo la luz de la palabra de Dios, realmente viudas, bíblicamente hablando, para que la iglesia tenga el deber de sostenerlas. Cuando está hablando aquí de honra, tiene que ver mucho con un sustento. No solamente es con hablar amablemente o con un respeto, que también tiene que ver, sino aquí está hablando también de un sustento, un estar cubriendo sus necesidades. Así que lo primero que nosotros vemos que nos está enseñando este texto en todo su contexto es la necesidad principal que un pastor debe de tener dentro de la iglesia para poder discernir, porque si en verdad tiene que discernir quién es realmente viuda o quién no lo es, sin lugar a duda el discernimiento está aquí presente. Así que lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que quien está a cargo de la iglesia, liderando como pastor, como anciano, debe de tener un limpio discernimiento para poder juzgar junto con la palabra de Dios quién es y quién no lo es. A veces no siempre es fácil porque no se conoce bien a la persona. O dicha persona, como ocurría en Éfeso, estaba tratando de opacar, ocultar ciertos problemas en su viudez o ciertos motivos por los cuales ellos o ellas se acercaban a la iglesia para que fuesen socorridas. Esto era algo que en el mismo contexto cultural, en Éfeso, en el primer siglo, donde Timoteo estaba pastoreando la iglesia, existían problemas reales. Así que lo que Pablo trata de enseñar a Timoteo es que para saber quién es realmente viuda, no solo tiene que reunir requisitos, sino que también debe de tener discernimiento. La palabra discernimiento en el griego, entre otras definiciones, es la palabra anacrino. Y la palabra anacrino, lo que sencillamente nos está diciendo es separar. Separar entre lo que es verdadero de lo que es falso.
Así que para separar lo que es verdadero de lo falso, ha de haber discernimiento de Dios a nuestras vidas. No solamente es saber que una mujer es viuda porque se le murió su esposo. No es lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo, sino también saber cómo es que vive su viudez delante de Dios, delante de la familia y delante de la iglesia. Esos son 3 principios que el apóstol Pablo agrupa en este contexto de los versículos del 3 al 16. ¿Cómo es que está viviendo dicha viuda su viudez delante de Dios, delante de su familia y delante de la iglesia? Pero nosotros vemos en el versículo número 3, el primer punto que podemos ver, versículo 3, versículo 9 y versículo 16, hay 3 cosas, no tenemos el tiempo para poder leer todo, pero sí leer estos 3 versículos, cuanto menos en su contexto, para darnos cuenta qué es lo que el apóstol Pablo está aquí presentando como algo prioritario. Dice en el versículo número 3 del capítulo número 5, honra a las viudas, pero nota lo que dice, que en verdad lo son. Versículo número 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que en verdad es viuda, nuevamente se repite esta frase, versículo número 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad, nuevamente, son viudas. Así que estos 3 versículos son requisitos, y 3 veces en un contexto tan corto que se repita la misma frase no es algo inusual. O sea, mejor dicho, es algo a lo que nosotros tenemos que prestar atención, porque no es tan usual verlo repetido. Sin embargo, nosotros vemos aquí cómo Pablo hace énfasis en esta demanda, las que en verdad lo son, la que en verdad lo es, la que en verdad es, 3 veces. Así que Timoteo tiene que discernir quién es realmente una viuda bajo la luz de la palabra de Dios y quién no lo es. Entonces es importante ese discernimiento para poder separar las apariencias, para poder separar aquello de lo que está tapando, ocultando, para no mostrar lo que realmente está viviendo y pueda reunir ese requisito aparente en la iglesia para que pueda sacar un beneficio de sustento. Es necesario este discernimiento. Y Pablo enseña a Timoteo ciertos requisitos que vamos a ver de manera un poco por encima, pero sin dejar ninguno de ellos. Y digo, es como algo extraordinario, ¿no?, que avancemos tanto en una clase. Normalmente vamos versículo a versículo y a veces tomamos un par de clases o 3 en un versículo, pero aquí en este caso uno puede pasar por alto no la enseñanza, sino ciertas cosas que nosotros vemos evidentemente que es un compendio en su contexto para poder ver lo que Dios demanda al pastor, al líder de la iglesia, para que atienda a una viuda que es bíblica en el caso que reúne esos requisitos, y lo que realmente no debe ser atendido, cuanto menos en esa urgencia, si realmente no vive como está enseñando la palabra de Dios. Y en alguna manera, para que lo entendamos, aquí vamos a hablar de viudas tocante a esas mujeres piadosas. Y por otra parte vamos a hablar de mujeres viudas que más que piadosas son peligrosas, pudiéramos decir, dentro de la iglesia. Entonces en el versículo número 5 nosotros vemos que dice lo siguiente, para reunir un requisito importante, como dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Primer requisito que nosotros vemos que Pablo presenta a Timoteo es la que se ha quedado como sola. O sea, se va a atender a una mujer, Pablo dice a Timoteo, que realmente su esposo haya muerto. Es algo lógico para hablar de una viuda. Pero no solamente queda en ese principio, sino que nosotros podemos ver que en el versículo número 4
nos está dando también el contexto de ese versículo. Y dice el versículo número 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y entonces sí, vemos el contexto de quedarse sola, más la que en verdad, en el 5, es viuda y ha quedado sola. Entonces aquí no se está hablando de una mujer que queda sola, pero se reúne en la lista de las viudas dentro de la iglesia para que sean atendidas, para que sean ayudadas, siempre que dicha mujer viuda no tenga hijos, nietos, familias. ¿Por qué? Porque dice que es un honor y a la misma vez un deber que la familia esté atendiendo a la viuda. Entonces, cuando tiene una familia, el apóstol Pablo dice que se debe de encargar la familia. Claro que todavía hay que verlo de manera, digamos, cada caso, individualmente, ¿no? Pero así, a grosso modo, el apóstol Pablo dice, bueno, tiene que quedar sola, sin ninguna atención próxima, familiar, que pudiera y debiera atenderla o ayudarla. Pero el versículo número 5 también nos está hablando otra característica o requisito que ha de tener una viuda para que sea socorrida dentro de la iglesia, atendida, para que tenga sustento para poder seguir hacia adelante. Dice que en el versículo número 5, dice que también ha de ser una mujer que espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y a esto va subiendo un poco de, digamos, de grado, ¿no? En el sentido de que demanda no solamente que quede sola y no tener ninguna familia en su entorno o viviendo con ella, sino que también nos está hablando que dicha viuda tiene que tener puesta su esperanza en Dios. O sea, tener puesta la esperanza en Dios, por implicación, lo opuesto es la que tiene su esperanza puesta en los hombres. Lo contrario de esperanza es desesperanza. Y si Dios es nuestra esperanza, entonces cuando una mujer no tiene puesta su confianza en Dios o su esperanza en Dios, entonces necesariamente la tiene puesta ¿en quién? En los hombres, en lo material. Entonces el apóstol Pablo dice que tiene que tener puesta su esperanza en Dios, pero también habla de una dedicación de esa viuda. Y nos habla de una mujer que está dedicada ¿a qué? A la oración. En su contexto, digamos, cultural, histórico, habla de mujeres que hacían un voto, un pacto con Dios, que tenían el llamado de interceder, de orar. Pero cuanto menos debemos de saber que tiene que tener una influencia, una dedicación, una inclinación a orar. Que dedica tiempo a orar. Que muestra dónde está su esperanza. Una viuda piadosa que tiene su esperanza puesta en Dios y es dedicada a la oración. Versículo número 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Así que nosotros vemos otro requisito, y es que las viudas, además de lo que estamos viendo, su esperanza puesta en Dios, tiene que estar sola sin que tenga ninguna ayuda familiar, tiene que ser una mujer dedicada a la oración, pero también dice el apóstol Pablo que debe de tener de 60 años para arriba. No está hablando de las viudas jóvenes, sino aquí Pablo está hablando de que no debe tener menos de 60 años. En el mismo versículo 9 nos enseña que también debe de ser, o haber sido, que haya sido esposa de un solo marido. También es otro detalle. Es otro requisito que el mismo apóstol Pablo lo dice él, dirigido por el Espíritu Santo. Yo no he escrito la Biblia, tú tampoco. Nosotros estamos leyendo lo que Dios nos ha dejado, lo que el Espíritu Santo ha dado a estos santos hombres de Dios para que ellos pudieran escribir siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que otro requisito más es que haya sido esposa de un solo marido. En el versículo número 10 vemos otro requisito. Dice que tenga
testimonio de buenas obras. No es cualquier viuda. Aquí está hablando también de una mujer que tenga el testimonio por otros de haber hecho buenas obras. Es decir, que el testimonio delante de la iglesia sea un testimonio aceptable por la iglesia de que es una mujer que ha socorrido, una mujer que ha ayudado, una mujer que ha hecho lo recto, una mujer que ha tenido dedicación al ministerio, una mujer que ha obedecido los principios de Dios, que es algo notorio en esa mujer viuda. También en el mismo versículo número 10, también nos dice otro requisito. Dice también si ha criado hijos. Y dice también si ha practicado la hospitalidad. O sea, todo esto son requisitos. Si ha practicado la hospitalidad, habla de aquellas mujeres que recibían normalmente lo que nosotros entenderíamos hoy como misioneros. Ellas lo atendían, lo recibían, les daba cobijo, alimento, donde dormir. Hasta el día que se fuera, eran cuidados, eran mantenidos en esos hogares. Y aquí es lo que Pablo está haciendo alusión a lo que es practicar la hospitalidad. Era una mujer que ha tenido sus puertas, las puertas de su casa abiertas. Eso es importante también para Pablo. Las puertas de su hogar eran puertas abiertas, no cerradas. Estaba dispuesta, ¿verdad?, a recibir a gentes, a hermanos del campo misionero que predicaban, que enseñaban. En el versículo número 10 también nos enseña otro requisito, y esto tiene que ver mucho con el contexto cultural de la iglesia primitiva en el primer siglo, pero también dice si ha lavado los pies de los santos. Eso era una costumbre porque en aquel entonces se andaba con sandalias y el camino era polvoriento y era algo muy normal, y la entrada en las casas, esto era algo también como la tradición, y a la misma vez era algo que prácticamente se mantenía en los hogares. Y quien tuviese, en este caso, dinero, pues entonces tendría los propios esclavos o sirvientes que se dedicaban a lavar los pies a los invitados o cada vez que entraba su amo en la casa. Pies sucios, entonces aquí está hablando también que haya también lavado los pies, ¿a quién? A los santos. O sea, que realmente haya también servido en esta manera, que se han ofrecido a lavar los pies de los santos, digo en el contexto de ese tiempo, porque por eso es que está puesto esto también aquí, por lo que también se vivía en aquel entonces. También vemos en el versículo número 10, dice, si ha socorrido a los afligidos. O sea, otro requisito más. Si realmente ha estado dispuesta a socorrer a gente desesperanzada, afligidos, dolidos, a gente que de verdad ha estado en aflicción y han socorrido muy posiblemente con un consuelo, con una palabra, con una atención, con un escuchar, con un tener sus oídos puestos a aquella persona, pero ha socorrido, no ha dejado pasar por alto, sino que lo ha atendido, no ha escondido, no se ha quitado, no lo ha evitado, sino que ha sido una mujer que ha socorrido también a los afligidos. Otro requisito más, en el mismo versículo número 10, dice, si ha practicado toda buena obra. Si de verdad no es algo que hace puntualmente, de manera esporádica. Aquí dice, si ha practicado. Este verbo en el griego tiene que ver con la palabra poieu, que es un hábito continuo de hacer algo continuamente. No solamente en un momento determinado, sino que la manera de vivir de una persona sea realmente hacer buenas obras. Y esto es algo que nos enseña la vida cristiana, el principio por el cual tú y yo somos salvos. Cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo número 2, en el versículo número 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios y no por obra para que nadie se gloríe. Pero luego sigue diciendo, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios dice que preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Este es el asunto, buenas obras para que anduviésemos en ellas. Hacer buenas obras, para consumirlas, vivirlas, practicarlas. Y me gusta mucho
este verbo, el verbo como se está usando aquí, practicado. Si es algo habitual que está en ella, que ha hecho buenas obras, ha estado practicando esta manera de obrar, que ha producido la salvación en ella como en cada quien de nosotros. Hasta aquí está el versículo número 10. Pudiéramos ver que hemos hablado de ciertos requisitos de lo que el apóstol Pablo está poniendo en una lista a las que en verdad son viudas. O sea, ahora podemos ver lo que el apóstol Pablo está hablando, tratando de que se debe de honrar, debemos de honrar a tales mujeres de estas características que son realmente las viudas bíblicamente a la luz de la palabra de Dios. Pero ahora, igual que hemos visto viudas piadosas, en aquel tiempo las había, pero hoy también las hay. Hay viudas peligrosas. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de viudas peligrosas? Bueno, viudas que no están reuniendo los requisitos de la piedad. O sea, que no tiene esa piedad, que no tiene esta manera de vivir su viudez en consonancia con la palabra de Dios, que no está cumpliendo el patrón y el modelo que Pablo está aquí exigiendo de las viudas que realmente lo son para que sean honradas. El versículo número 4, volvemos al versículo número 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Por tanto, este requisito también es para, a la inversa, pero también es para la mujer que realmente no entra en la lista para ser socorrida o ayudada por la iglesia, porque realmente está tratando, y esto ocurría en Éfeso, exigían ayuda dentro de la iglesia cuando ellas mismas tenían familias. Y es como que no quería cargar a su familia, pero sí que sin embargo quería acarrear un problema a la iglesia. Y es más, lo que ocurría también con injusticia es que tanto la familia les estaba ayudando, pero a la misma vez también estaba tratando de sacar ¿dónde? En la iglesia. Así que aquí vemos un requisito, que las que tienen hijos o familiares no reciben ayuda. Es la lista que el apóstol Pablo está diciéndonos ahora, las que no. Hemos visto las que sí y ahora las que no. En el versículo número 6, mira lo que nos está enseñando también. Dice, versículo número 6, pero las que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Así que la viuda que se está entregando a los placeres tiene que ver con placeres sexuales, lo disoluto. Aquí está hablando de la inmoralidad. Entonces, es una viuda que se está entregando a estos placeres, no puede ser puesta en la lista de las que deben de ser honradas y deben ser ayudadas, como verdaderas viudas que cumplen los requisitos de una mujer en viudez, pero viviendo una vida correcta frente a la palabra de Dios, con un buen testimonio. No, dice, estas viudas no deben ser socorridas. ¿Por qué? Porque tiene familia y porque vive de una manera inmoral. Se está entregando a los placeres. Pero también esta misma persona en el versículo número 15 dice lo siguiente, porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? De Satanás. Ese contexto está hablando que estas mujeres inmorales que se entregaron a los placeres viviendo esta muerta, bueno, esa muerte tiene que ver con una apostasía. Con haberse entregado a Satanás se está hablando de un apóstata, una persona que ha negado la fe. Es una persona que está tratando de aparentar que es cristiana cuando no lo es. Este es el versículo que podemos poner junto al que hemos visto en el versículo número 11. Que nos está enseñando el versículo número 11, no, en el versículo número 6, la que se entrega a los placeres sexuales, la inmoralidad, como nos está enseñando, no debe ser socorrida esta persona, pero también nos está enseñando el versículo número 6, viviendo está muerta. Vive, existe, pero sin vida de Dios. ¿Por qué? Porque ha apostatado, porque como nos enseña el versículo, dice que está entregada ¿a quién? Satanás.
En el versículo número 11, también alguien más para poner en la lista las que no lo son, dice, pero viudas más joven no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Aquí no se está hablando algo curioso, pero está hablando a viudas que rompían sus votos con el servicio dentro de la iglesia. Eran viudas jóvenes, pero ellas habían decidido hacer un voto con Dios, un pacto con Dios, y sus vidas eran de servicio en el templo, servicio en la iglesia. Querían servir a Dios de una manera totalmente rendida a Él, sin ningún compromiso nuevamente con ningún hombre, sino tener todo el tiempo para servir a Dios. Bueno, a ese tipo de persona es lo que nos está enseñando en su contexto, que cuando rompen esos votos, dice que tampoco son puestas en la lista como mujeres que cumplen los requisitos para que sean honradas y para que sean también socorridas. En el versículo número 13 encontramos aquí varios requisitos. Dice, y también aprendan a ser ociosas. O sea, estas mujeres son ociosas. Bueno, las viudas ociosas dice que no deben estar en el grupo de las que reúnen realmente los requisitos que el apóstol Pablo nos está enseñando. Pero en ese mismo versículo dice que también son mujeres que andan de casa en casa. Tampoco, dice. Mujeres ociosas en esa manera de vivir, dedican su tiempo a andar de casa en casa. Pero, ¿qué es lo que hace andando de casa en casa? Dice, y no solamente ociosas, sino que también son chismosas. Eso es lo que acontece cuando está en un lugar y en otro lugar de casa en casa. ¿Y qué más? Entremetidas. O sea, personas imprudentes que se meten donde no se tienen que meter. Si tú te das cuenta, que esto es un problema que había en Éfeso, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, no cualquier viuda debe de ser honrada, porque hay muchos que dicen, no, la viuda, la Biblia dice que hay que honrarla. Bueno, la Biblia dice que hay que honrarla, pero las que en verdad lo sea. Como que la Biblia nos está enseñando, a la misma vez que cumplimos un mandamiento de honrar a las viudas, pero hay un requisito, diciéndonos la que sea verdaderamente una viuda que esté cumpliendo el modelo bíblico. Y luego dice también en el versículo número 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, que no sea una persona, en este caso, que esté dando ocasión al enemigo para que lleve a cabo algún cometido incorrecto. ¿Por qué? Porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? De Satanás. Este tipo de principio que nosotros estamos viendo es la lista de lo que el apóstol Pablo llama como las mujeres que se deben de honrar y socorrer y ayudarles, y las que no deben de ser honradas ni socorridas. Somos llamados a honrar a tales viudas piadosas y a sustentarlas. Somos llamados, la Iglesia de Cristo, a honrar a esas mujeres. Y no solamente honrarla, sino en todo lo que significa la honra, sino encargarnos también de que realmente sea una mujer sostenida. Se ha quedado sin nadie, pero tiene la iglesia. Es una mujer que cumple los requisitos, es una hermana en la fe, es una mujer que ha dado unas características, que ha dedicado su vida al servicio, amar a Dios, servir al prójimo, ser hospitalaria, buenas obras. Es una mujer que realmente está metida en los asuntos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que se honre. Honrar, la palabra honrar en el griego es la palabra timao. Y lo que significa esta palabra tiene que ver con esta manera dedicada de no solamente hablar amablemente de esa persona, sino que también por vinculación dice que también es un sustento. No solo es hablar, sino es hacer. Esa honra no solamente tiene que ver con hablar bien de, sino hacer para, en este caso para ella. Eso es lo que significa en el griego esa palabra, la honra, que sería la palabra timao.
es cubrir esas necesidades, y entre esas necesidades están las económicas. Esta es la verdad de lo que nos está enseñando estos versículos y que hemos mirado por encima tocante a esta segunda clase de persona que el apóstol Pablo presenta en el capítulo número 5. Los mayores y los jóvenes, versículo número 1, versículo número 2. Las viudas, que son realmente las que se deben de honrar, viudas piadosas y viudas peligrosas o no piadosas, que no se deben de honrar porque no reúnen requisitos. Está del versículo número 3 hasta el versículo número 17. Si Dios permite, el miércoles que viene, el miércoles no estoy de viaje, pero si Dios permite, para la próxima vez, igual el viernes estoy aquí, igual damos el viernes, miraremos desde el versículo número 17 hasta el versículo número 25. Y entonces estará tratando ahora con otra clase de personas, que serán los ancianos, los pastores. También la palabra de Dios nos está enseñando sobre ello, y es algo de lo que miraremos como algo que concluye el capítulo número 5. A los ancianos también se dirige. Amén. Pues te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, ayúdanos a ser bíblicos, a tener tu palabra cercana en nuestros corazones, a ser guiados y dirigidos por tu Espíritu Santo, y esto es a través de tu palabra. Tu palabra nos guía hacia toda la verdad. Señor, que tú nos enseñes aquellas cosas que realmente no sabemos o pudiéramos tener dudas. Tu palabra es suficiente, Dios, para aclararnos, para enseñarnos, para corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, a fin de que seamos esos hombres perfectos, maduros, y estemos preparados para toda buena obra. Esto lo hace tu palabra en nosotros. Gracias por la Biblia, Dios. Gracias por Cristo. Señor, gracias por tu iglesia. Pedimos, Dios, que tú nos dé un corazón sensible a tu pueblo, a tu iglesia en especial, con viudas que reúnen requisitos bíblicos como los que estamos viendo. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, por esa paciencia que sigue teniendo con tu pueblo, con tu iglesia. Te damos las gracias, Dios, y queremos adorarte, queremos alabarte, queremos cantarte en esta noche y decirte, Dios, que tú eres suficiente para con nosotros. Señor, tú eres todo cuanto necesitamos. Es Cristo. Eres nuestra esperanza en gloria, Dios. Gracias por Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu benevolencia en nuestras vidas, por tu manera de ser tan longánime con nosotros. Queremos servirte, amarte con todo el corazón, Dios, y realmente vivir comprometidos por la causa del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.